Vas a empezar tú. Ahora. No. Bueno, ya, te noto muy sonriente, no sé si es una mezcla de nervios, ganas de que llegue, mencionas mucho lo del rock and roll últimamente, que te va a la marcha, ¿qué se te pasa lo mismo por la cabeza? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? Estoy bien, muy bien, dentro de lo que el partido demanda, ¿no? Como bien dijeron a lo largo de la semana los jugadores que fueron hablando, el sentir del grupo ya desde el propio domingo al terminar el partido es de que sí se puede, de que creemos en la posible victoria y remontada. No va a ser fácil, evidentemente, pero el sentir del grupo es que tenemos argumentos tanto futbolísticos como de resultados a lo largo del año en casa para cuanto menos alargar la eliminatoria y con ganas de que llegue el domingo para disfrutar, ¿no? Y además, sobre todo, pues viendo un poco el áurea que se está generando alrededor del equipo, que como hablamos a lo largo de la semana también dentro del vestuario, yo creo que hace mucho tiempo que no se genera esta ilusión y esta expectativa en el equipo, pese a tener un resultado tan adverso, y eso pues nos hace ser optimistas y ya digo, la palabra es creer y nada, que llegue el domingo para disfrutar, porque creo que va a ser un partido para disfrutar. ¿Tienes la sensación de que a este equipo algo bueno le tiene que pasar? Algún día, sobre todo teniendo en cuenta, hablamos el tema del español, cómo fue el partido de ida, cómo fue la vuelta, tema del arbitraje, tema de la mala suerte con los emparejamientos, volviendo otra vez al tema arbitral en el partido de ida el otro día en Terrassa. Es decir, que a este equipo algo bueno le tiene que pasar y ojalá sea este domingo. Ojalá. Yo creo que, una vez más, el equipo demostró a lo largo del año y creo que por eso la afición se está moviendo como se está moviendo, que tiene mucho que decir todavía. Y ojalá por ellos y por el club y por la ciudad, que el domingo no sea un domingo cualquiera, ¿no? Yo hoy en las redes sociales compartía un trozo de una película que se titula Un domingo cualquiera, una charla de su entrenador previo a un partido en un momento crítico, y ese es el sentir del equipo, ¿no? Creo que estamos ante un domingo que no va a ser un domingo cualquiera, que tenemos mucho que decir, que tenemos una ilusión enorme y que creemos que tiene que llegar ya ese premio de hacer un muy buen partido, de tener un resultado positivo, de ser capaces de pasar a la siguiente eliminatoria y disfrutar. Yago, al hilo de lo que te decía César, siempre se dice que el fútbol te acaba devolviendo lo que mereces, ¿no? Ojalá sea el domingo. Lo que pasa es que también es cierto que el fútbol no suele devolverlo a muy corto plazo, siempre lo devuelve a medio largo plazo. Pero hay veces que sí que te lo devuelve inmediatamente y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por atraer a esa suerte, ¿no? Creo que era Saro el otro día que decía que si la suerte no venía, pues que teníamos que ir nosotros a buscar la suerte. Es otra de las ideas y de los mensajes que tenemos dentro del vestuario, y así va a ser. Cuanto mejor hagamos las cosas a nivel futbolístico, cuanto mejor estemos a nivel de concentración, cuanto más ayude la ciudad y la gente que venga al partido, pues yo creo que más vamos a traer la suerte, más cerca vamos a estar, y bueno, no nos queda más que esperar al domingo. La verdad es que las sensaciones son muy buenas, tanto a nivel de grupo dentro del vestuario, porque no hay nadie que no crea en que lo podemos conseguir, y lo que se está sintiendo y hacer notar desde fuera. A nivel, yo creo que estos partidos se fueron dando la sensación que a nivel motivacional no hace falta meterle la pullita al equipo, ¿no? Yo creo que estos partidos se levantan haciendo lo que ya ha hecho este equipo aquí en casa, jugando al fútbol, sí, y con 8 resultados que a lo largo de la fase regular que se dieron por una diferencia de 2 o más goles. Es decir, que estas eliminatorias se pasan haciendo lo que el equipo sabe hacer, que es jugar. No hay duda. Hablábamos también a lo largo de la semana, porque tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Evidentemente hablamos
de los errores que cometimos en Terrassa el fin de semana para subsanarlos y que no vuelvan a pasar. Volvimos a refrescar la memoria de lo que hemos hecho en casa, sobre todo en la segunda vuelta, y además hay un dato que es todavía más esperanzador, y es que este equipo, las 2 veces que pierde a lo largo del año son 2 derrotas seguidas. Primera vuelta Villalbés y Boiro en casa, después tenemos 2 salidas fuera, Barbadás, Bergantiños, ganamos las 2 por 0-1, y el siguiente partido en casa ganamos 4-2 al Cultural Areas. Y en la segunda vuelta volvemos a perder 2 partidos seguidos, Bergantiños y Cultural Areas, y el siguiente partido ganamos en casa 3-0. Por lo tanto, esos creo que son partidos con goles y con que el equipo se levantó y metió más de 2 goles. Venimos de perder 2 partidos seguidos, segundo partido en Español, primer partido en Terrassa, y ahora nos toca ganar. Así que si nos agarramos todavía a más cosas, pues esta es una de ellas, ¿no? El aspecto motivacional, nada, sin duda. Yo creo que tanto en la primera eliminatoria con el Español como este primer partido en Terrassa, puede ser que el equipo en algún momento estuviera atenazado y estuviera asustado o acojonado, ¿no? Como vulgarmente se dice, pero lo que está claro es que ahora con este resultado ya no hay nada que perder. Yo creo que el equipo en Barcelona, en el primer partido en el Dani Jarque, nos vamos al descanso 3-0, en la segunda parte nos encontramos en esta misma situación, hablamos en el descanso de salir a disfrutar, a levantar la cabeza y a dar la imagen del equipo que somos, y en la segunda parte el equipo da otra imagen totalmente distinta, y estamos en el mismo momento, así que todo hace presagiar y todo hace pensar y nos hace creer que el equipo este fin de semana va a dar la cara. No, entonces ¿cómo está Santi? Si crees que va a poder llegar y si llegaría bien para el domingo, y la baja de Carle, el relevo natural es suya, no sé si manejas alguna otra alternativa, posibilidad. No, ahí en la de Carle es hombre por hombre, y en el tema de Santi, pues ayer hizo algo con el grupo, tiene alguna molestia todavía, hoy ya hizo todo el entrenamiento, que fue un entrenamiento muy light. Nos queda mañana, nosotros contamos con él, a lo mejor no de inicio, pero sí es para ayudar, sí. Uno más, porque había alguno también con una sobrecarga y eso, pero sí, no son importantes. Robert, Primo, Tomás entrenaron un poquito aparte, pero más por guardarlos para el domingo que no vayan a estar. Ahí estamos a junio ya y claro, normal, ¿no? Normal, son muchos minutos, muchos entrenamientos, viajes en estas 2 semanas, el estrés competicional del playoff y bueno, es normal. Hablabas antes de calma también, ¿no? Es decir, son 90 minutos en los que te juegas toda la temporada, pero ojito que si te meten uno, claro. No, es decir, tampoco aquí, creo que lo decía Sara también el otro día, es decir, tampoco nos podemos volver locos. No, es que... Te lo pregunto, pues, sí. riesgos va a haber que tomar, pero... Nosotros tenemos que hacer un partido como planteamos los partidos en liga y normales en casa a lo largo del año. Yo leo, escucho, la gente dice, se comenta no, hay que meter un gol en los primeros 20 minutos. Yo firmo marcar en el 85 y en el 90, y el tercero en el 94, como hicieron ellos. No, yo lo firmo. Estaremos hasta el 85 cagados, pero en el 94 seremos equipo de final de playoff. O sea, hay que tener calma en el sentido de que sí, a lo largo de 90 minutos, como decía Sara el otro día, no tenemos que meter 5 ni 6, solo tenemos que meter 2, pero primero hay que meter el primero, evidentemente. Oye, si somos capaces de meterlo en los primeros 20 minutos, mejor. Pero bueno, también hay que ser consecuente con que hay que dejar la portería a cero. Entonces, lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que ser un equipo mucho más agresivo de medio campo hacia adelante. Lo que le llevo diciendo al grupo toda la semana. Cada vez que tengamos la pelota y cada vez que nos toque atacar, creer, que es la palabra de la semana, creer que esa jugada va a acabar en gol. Y cada jugada, y cada pase, y cada acción que tengamos la pelota, creer
que va a acabar en gol y que nos va a llevar hacia el objetivo de ganar el partido. Y sin ánimo de polemizar, porque me comentaban el otro día, entre ellos varios jugadores, que hubo ciertos gestos en el partido de ida por parte de los jugadores de ellos, celebrando goles en la cara, por ejemplo. Te ríes, yo te digo lo que me comentaron a mí, no sé si hay ganas de revanchita, Dicen que en el fútbol base hay que enseñar a los niños a perder, pero yo creo que también hay que enseñar a ganar. Está claro. O sea que, resumiendo también la palabra clave de la semana es creer, y esa fe tiene que ser hasta el final, no porque en el minuto 86 vayas 0-0 dejar de creer, ¿no? Sin duda, sin duda. Aunque me riña Naso Guerra, dicen en el Madrid, hasta el final vamos real, Sí. y le funciona, ¿eh? Y de como la leche que tiene en Madrid. Sin duda. Bueno, igual no es tanta leche, Sin ¿verdad? duda, sin duda. Esa cosa. Pasa que, bueno, hay que evidentemente creer y tener fe de que lo vamos a conseguir. Si no, era mejor ya entrenar esta semana, dar vacaciones y tendríamos una semana más para pensar en la temporada que viene. Nosotros vamos aquí a pelear hasta el final, que a nadie le quepa duda que el equipo está 100% convencido de que el domingo lo podemos conseguir. Y vuelvo a insistir, es el aura que se ha generado desde que acabó la liga o desde que en cierto mes estábamos de primeros. A lo largo del año hubo momentos cuando llegamos a Navidades y estábamos líderes, había gente que decía que no íbamos a aguantar, aguantamos hasta el final, hemos dado o hemos hecho más que méritos suficientes para llegar al momento en el que estamos, y yo creo que hay que creer en este grupo, hay que creer porque ya han demostrado mucho a lo largo de la temporada y que es un grupo joven que en ciertos momentos pues vamos a cometer errores todos porque bueno, somos nuevos en esto evidentemente, pero que nadie le quepa duda que estamos ilusionadísimos y que tenemos una fe enorme en que el domingo no va a ser un domingo cualquiera y que vamos a tener un gran día, seguro. Después del 2-0, que imagino que esperas un rival diferente. ¿Crees que puede cambiar el sistema, cambiar jugadores, meterse más atrás de lo habitual? De inicio, dices. De inicio, de salida ellos. Bueno, es un equipo que maneja dos registros en cuanto a posicionamiento en el campo, el tan llamado sistema, ¿no? Ellos juegan 4-3-3, pero también tienen muchos partidos de jugar 5-3-2. Los partidos que juegan 5-3-2 suelen ser en campos pequeños, entonces puede manejar esos dos registros. De todas formas, yo creo que con un 2-0, yo por lo menos, si tuviera una renta de 2-0, yo no iría a un campo fuera de casa a exponer, porque sé que si me meten un gol me pueden entrar las prisas. No sé lo que harán ellos, Lo que está claro es que es un equipo que tiene una identidad muy definida, es un equipo que intenta jugar desde atrás, es un equipo que tiene jugadores en medio campo y de medio campo para adelante con mucha velocidad y con mucha calidad, que si les dejamos que se giren y que controlen balones y demás, pues evidentemente es un muy buen equipo, pero bueno, nosotros tenemos claro que aquí en San Lázaro somos un equipo totalmente distinto al que se pudo ver el otro día en la tele, en el partido en Terrassa, y así lo vamos a demostrar. ¿El cambio de jugadores? El cambio de jugadores tiene un cambio obligatorio, que es el de Guti, que lo expulsaron el otro día. Entra otro lateral izquierdo que entró en el último momento, y después yo no sé si hará algún otro cambio. Hombre por hombre suelen hacer los cambios, o en algún momento a lo mejor pues pueden meter a Yaya Sidibé, que el otro día jugó de lateral, de central, pero eso lo suelen hacer cuando juegan de tres. Yo me espero el mismo equipo. Te iba a preguntar, no nos lo vas a decir, si tú vas a variar algo, es decir, jugar a lo mejor con dos. Te iba a decir, o vas a mantener un poco lo que es la esencia del equipo, con tres medias puntas, con un punta arriba solo, jugar con dos arriba. No nos lo vas a decir. Venga,
El domingo lo vemos. Ok. No van a jugar los mismos que